Conectado, Arturo Sánchez Gutiérrez, usted lo conoce, ex consejero del Instituto Nacional Electoral, profesor de Transformación Pública del TEC de Monterrey. Arturo, qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, mi querido Jaime. Muy interesante todo lo que está pasando esta semana en la política mexicana. Listo para comentar contigo algunos temas y como bien decías, creo que el asunto de la consulta que propone el presidente de la República, pues hay que dedicarle una reflexión mínima para que tanto el auditorio como la sociedad en su conjunto sepa de qué se trata y por qué puede ser peligroso avanzar en esa dirección. Sí, son tres preguntas sobre la Guardia Nacional, Arturo, la que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador el viernes pasado en la conferencia mañanera, que yo lo digo y lo digo a título personal, que pues refleja que algo tan serio, Arturo, se tomen decisiones así tan, no la ligera, pero con estas preguntas y la manera en la cual yo entiendo que viven bajo este argumento de que el pueblo manda y el pueblo quita y yo hago lo que dice el pueblo y el pueblo por acá y el pueblo por allá, pero pues hay cosas que superan al pueblo en torno a situaciones tan delicadas como esta, que es la Guardia Nacional, y que yo entiendo que cuando uno en las democracias elige a sus gobernantes, pues los elige para tomar decisiones, Arturo. Ya si esas decisiones van en el sentido correcto o incorrecto, pues ya vendrá otra elección y ya tendrás la posibilidad de castigarlos o de apoyarlos a través de tu propio voto. Pero no sé, Arturo, ¿cómo ves todo esto? Mira, el punto es el siguiente. La idea de realizar consultas está en la Constitución, pero para que justamente las consultas tengan un sentido claro y signifiquen un mandato claro a los gobernantes, se establecieron reglas. Incluso se hizo una ley específica, la ley para la consulta de la revocación de mandato, la ley para las consultas populares, está en el artículo 35 de la Constitución. Y lo importante de respetar la ley es que ahí se establece, uno, quién puede convocar a este tipo de consultas. Segundo, cuáles serían las preguntas adecuadas que podrían hacerse, quién tiene que verificar que las preguntas sean hechas adecuadamente y sobre todo los temas sobre los cuales no se pueden consultar. Por ejemplo, tú no puedes hacer una consulta para decir si el presupuesto de la federación debe cambiar y en lugar de gastar dinero en educación lo pasamos a salud, o si en lugar de gastar dinero en determinado tipo de obra de gobierno, se debe cambiar hacia otro tema. ¿Por qué? Porque hay instituciones que toman esas decisiones. Por ejemplo, ningún tema electoral puede ser sujeto de consulta. Y desde luego hay una especificación muy clara de que los temas relacionados con la seguridad nacional tampoco debieran ser motivo de consulta. La razón es muy simple. Para eso, como tú bien dices, hay instituciones que son responsables de hacer este tipo de trabajo. Y lo importante ahí es que esas instituciones que forman parte del Poder Ejecutivo o que pueden formar parte de organismos autónomos o son los responsables de realizar esas acciones. Ahora, otra de las cosas que dice la ley es que hay responsables de organizar las consultas cuando se puedan dar, y ese en este caso es el Instituto Nacional Electoral. Eh, lo que hace el presidente es hacer una propuesta, primero, que él mismo reconoce, no la puede hacer el INE, pues que la haga la Secretaría de Gobernación. A ver, el problema es que eso es justamente lo que no dice la Constitución. El hecho de que sea el INE el que haga este tipo de consultas es lo que permite tener un marco jurídico que le da validez a la consulta como tal. Segundo, propone un tema que tiene que ver con seguridad nacional, que tiene que ver con el ejército en las calles y que evidentemente está justamente no permitido. ¿Por qué? Porque son temas que tienen que resolverse a través de las instituciones. El presidente propone tres preguntas que se consulte al pueblo, pero fíjate, justamente cuando el Senado de la República está todavía discutiendo una iniciativa de reforma constitucional sobre el tema, sobre si los militares deben permanecer más tiempo en la calle de lo que lo mandata la Constitución el día de hoy.
Y es un tema que para eso está el Senado, para eso está el Congreso de la Unión, y en ese sentido, pues ahí es en donde se tienen que tomar las decisiones. Ahora, ¿qué pasó? El presidente se da cuenta que es factible que no se logre el objetivo que él quiere, que es extender este periodo hasta 2028. 28. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se le ocurre? Pues vamos a consultar al pueblo y si el pueblo dice, pues lo hagamos. Bien reconoce el presidente de que, bueno, si lo hace gobernación, no puede ser vinculante el mandato, pero sí tendría un argumento, el pueblo lo quiere. ¿Cuál es el peligro de ese tipo de cuestiones? Pues que se podrían empezar a poner a consulta, organizados por gobernación, otro tipo de cuestiones, que una persona se quede más tiempo en el poder, que una persona que se cambien recursos para utilizarlos en otras actividades que no mandata la Cámara de Diputados en el presupuesto, que otro tipo de cuestiones. Y el argumento va a ser siempre el mismo. Si el pueblo El quiere, pueblo lo decidió. el pueblo decide. Y eso me parece que es justamente lo que hay que cuidar, porque hay cuestiones que no es porque el pueblo no mande, el pueblo ya mandó, Exacto. eligiendo a sus representantes en el Congreso de la Unión, en la misma presidencia de la República, en los gobiernos de los estados, que son los que están mandatados a tomar las decisiones. Entonces sí me parece que es de importancia reflexionar al respecto, porque es la misma semana en la que el presidente se fue muy fuerte en contra de los organismos autónomos constitucionales, Ujú. contra el INAI, contra la CONACE, contra el Instituto Anticorrupción, contra el mismo INE. O sea, no, son instituciones que parecen no gustarle al presidente justamente porque el presidente dice, ¿para qué está el gobierno si el gobierno puede hacer esas cuestiones? Bueno, pues este tipo de instituciones están justamente para tomar las decisiones en donde la ley mandata que no sea el gobierno, sino que sean estas instituciones autónomas las que tomen las decisiones. Claro. Por eso, hacer que Gobernación tome una decisión al respecto, pues me parece que es poco pertinente, poco conveniente, y que, bueno, pues ya la prensa, los opinadores, los analistas han estado muy claros al respecto y, evidentemente pues parecería que no procedería la propuesta presidencial. Pues veremos y bueno, pues ahí se abre un nuevo flanco de discusión y de pues dimes, diretes, argumentos a favor y en contra de lo que propone el presidente y de los que acompañan al presidente en ese tipo de decisiones. Arturo, Así es. rápidamente, 3 minutos. Lo que conocimos ayer a través de Penilei Ramírez, este reporte no testado o este informe que ha causado pues ya incluso el señalamiento por parte del propio subsecretario Alejandro Encinas de lo que ocurrió en ese sentido, y ya hay voces a favor, voces en contra de lo que ocurrió, periodistas mismos han dicho que estuvo bien, otros dicen que estuvo mal. ¿Tú qué lees en todo esto, Arturo? Mira, es importante que entendamos qué significa una filtración de este tipo. A ver, varias autoridades, muchas autoridades tienen que frecuentemente emitir reportes, emitir informes, emitir sentencias, emitir cualquier tipo de documentos de autoridad. Bueno, los documentos por ley y para proteger a las personas que están involucradas, para proteger sus datos personales, para proteger la investigación jurídica que se puede estar tomando o realizando en estos momentos, debe ocultar este tipo de información. Por ejemplo, yo me acuerdo en el INE, en los informes de fiscalización o las sentencias de fiscalización, se ponía el partido tal, perfecto, pero el informe dice en la cuenta de cheques, el número de la cuenta de cheques, las personas que están, que tienen ciertos derechos o no en un partido para mover, sacar, ingresar recursos o no. ¿Qué es lo que hace la versión testada? Sí, Pues justamente tacha ese tipo de información porque podría afectar las investigaciones o podría afectar los derechos de las personas. Entonces, el informe que nos presentó el subsecretario Encinas sobre el caso Ayotzinapa tiene toda una narrativa muy clara sobre lo que pasó, pero justamente se testó, se tachó con un plumón negro mucha información porque justamente está en medio de una investigación. Eh, ¿Quién tiene la versión completa? ¿Quiénes son las autoridades que tienen la versión completa? Pues solamente la autoridad, quien hizo este informe. ¿Qué ocurrió? Pues la versión completa se filtró a la prensa.
alguien se la dio a algún reportero, a algún periódico, Ujú. a alguien, y lo pueden leer ahora, pues estas personas que lo tienen. Y lo que ocurre en el caso del periódico Reforma es que una de sus editorialistas describe con mucho detalle qué es lo que tenía este informe que ya no estaba oculto. ¿Qué es lo que hace la periodista o qué es lo que hace el periódico de Reforma? Pues con el derecho de la libertad de expresión, pues comenta lo que está ocurriendo ahí y se dan a conocer informaciones que la autoridad hubiera querido que no se conocieran completamente. Bueno, esto nos da una nueva información que no teníamos sobre el caso Ayotzinapa, pero al mismo tiempo informa de procesos que no sabíamos, que si las personas fueron desenterradas, que si fueron Sí, trasladadas donde estaban a otro lugar, que si claro. alguien ordenó una serie de cuestiones. Bueno, eso es lo novedoso. Hay más información y lo lamentable de las filtraciones en este sentido es que se genera todavía más confusión de lo que tenemos en una semana en donde los familiares de los Claro. estudiantes muertos pues atacaron, digamos, o protestaron ante la campo militar y las instalaciones del ejército mexicano. Muy difícil, muy complicado, pero bueno, están en un Claro. proceso de investigación. Arturo, te abrazo. Buenos días. Buenos Estás días.